Un general sirio es curado de lepra al obedecer la simple orden de Eliseo. Esta es la historia de cómo el hombre más poderoso de un imperio tuvo que humillarse ante el Dios de un pueblo pequeño y el profeta que ni siquiera lo recibió en persona. Un viaje de orgullo herido a humillación sanadora. Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió, pues, él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6.000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, y dijo: ¿soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí. Saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Dios, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más, diciéndote: lávate, y serás limpio. Él entonces descendió, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Dios, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego, pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Dios. En esto perdone Dios a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Dios perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Dios, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata, y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas, y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, y lo guardó en la casa.
luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró, y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de el leproso, blanco como la nieve. La historia de Naamán no es solo la de un general valiente afectado por una enfermedad incurable. Es el relato de todo aquel que, habiendo acumulado poder, prestigio y recursos, descubre que lo que realmente necesita no se compra ni se conquista, sino que se recibe con las manos vacías. Naamán llegó a Samaria con sus carruajes, sus tesoros y sus cartas de recomendación, creyendo que la sanación sería una transacción más. Se imaginó un ritual espectacular, una ceremonia acorde a su rango, pero Dios le ofreció algo más simple y más profundo: sumergirse 7 veces en un río insignificante. Su indignación inicial revela una verdad universal. La soberbia siempre se resiste a los caminos sencillos de Dios. ¿Por qué el Jordán? ¿Por qué no los ríos majestuosos de Damasco? La lepra no era su único problema. La verdadera enfermedad estaba en su corazón, que confundía la grandeza con lo espectacular y la fe con lo complicado. Hoy, muchos llegamos ante Dios como Naamán, con nuestras credenciales, nuestros planes detallados y nuestras expectativas de cómo debería obrar Él. Queremos ríos profundos y ceremonias impresionantes, cuando Dios nos señala los Jordanes cotidianos: la obediencia sencilla, el perdón silencioso, la humildad de reconocer que no tenemos todas las respuestas. La sanación de Naamán no comenzó cuando las aguas limpiaron su piel, sino cuando sus siervos, esos personajes anónimos y sabios, lo confrontaron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado algo difícil, no lo habrías hecho. A veces, la voz de Dios llega a través de aquellos que consideramos inferiores, de las circunstancias que despreciamos, de los caminos que juzgamos indignos. Naamán se sumergió 7 veces. No 6, ni 8. 7, el número de la perfección divina. Cada inmersión era un acto de rendición, un soltar el orgullo, un morir a la autosuficiencia. En la 7ª vez, su piel volvió a ser como la de un niño. No solo sanada, sino renovada. La humildad no solo nos cura, nos rejuvenece el alma. Al final, Naamán no se llevó solo la sanación, se llevó una confesión: he aquí, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. El general que llegó con orgullo se fue con fe, y el río que despreció se convirtió en el lugar donde encontró no solo la salud, sino la salvación. ¿En qué Jordanes te está llamando Dios a sumergirte hoy? ¿Qué instrucciones sencillas estás resistiendo porque te parecen demasiado ordinarias para un Dios extraordinario? La lección es clara: la gracia no fluye donde hay autosuficiencia, sino donde hay rendición. A veces, el milagro no está en hacer algo grande, sino en obedecer en lo pequeño. ¿Qué órdenes simples de Dios te cuesta obedecer? ¿Cómo reaccionas cuando Dios usa medios humildes para obrar? ¿Qué áreas de tu vida necesitan inmersión en la obediencia? 7 inmersiones en un río sucio. 7 actos de obediencia que quebraron el orgullo de un general. La sanidad de Naamán no comenzó en el agua, comenzó cuando bajó de su carro y escuchó a sus siervos.